muchas veces, y en base también a respetar a veces también la terminología que está usando la persona, muchas veces no imponer tampoco nuestros términos de manera inadecuada. Evitar preconceptos y cuidados excesivos por temor a ofender, ¿sí? Muchas veces pasa que se tiene tanto miedo de mencionar mal la discapacidad que se termina ni siquiera mencionando la discapacidad. Si son personas con dificultades o con esta problemática, cuestiones muchas veces, por ejemplo lo que me pasó a mí ayer cuando empezamos, que dije pueden pararse el que quiere para presentarse y todo. Bueno, no avergonzarse muchas veces de decir nos vemos con una persona con discapacidad visual o camine por aquí. Por supuesto que va a estar en la otra persona y cómo se lo tome. ¿Vos qué hiciste cuando te lo dije? ¿Te reíste y pensaste, no, mirá, estoy así? Va a haber, por supuesto, va a haber personas que le va a ofender. Pero también es naturalizar ciertos términos o ciertas expresiones. Lo que pasó ayer, vos que te reíste de... Por supuesto yo me puse todo colorado igual, ¿eh? Por suerte digo, estoy empezando, pero... Yo iba en mi carro y se me pichó una goma. Iba con mi esposa al lado y ella se baja del carro y está tapando la goma. Bien, y todo el que pasa nada más se queda mirando. Hablamos recién de las cuestiones de las relaciones interpersonales, también cuestiones a la hora de organizar un evento, ¿sí? Por ejemplo, al enviar una invitación, si es un evento que se planea, que no es específico de discapacidad, o si se puede preguntar también en la propia invitación, si mandamos un correo, si la persona por ahí va a necesitar algún tipo de apoyo, por ahí un intérprete o un personal de asistencia para que le acompañe de bienvenida en la actividad, ¿sí? Que pueda estar con eso. Se puede preguntar de manera natural. Luego cuestiones, por ejemplo, a la hora de las comunicaciones orales, a las presentaciones. Cuestiones como, por ejemplo, no cubrirse la boca con el micrófono para personas que están realizando lectura labial, ¿sí? Otra cuestión, poder describir, por ejemplo, acá decir que yo para ilustrar esta diapositiva de comunicaciones orales estoy utilizando una imagen donde hay dos chicos, dos niños que están en una presentación en un aula con un pizarrón. Describir las imágenes para las personas con discapacidad visual. Bueno, luego cuestiones para los medios de comunicación propiamente dicho. En imagen hay una captura de pantalla del Chavo del 8 con Don Ramón y el Chavo, con el subtitulado. Para los medios de comunicación, cuestiones a tener en cuenta, los recuadros en lengua de señas, ¿sí? De interpretación en lengua de señas. Generar los sitios web accesibles, utilizar un lenguaje adecuado para que, por ejemplo, un lector de pantalla pueda leer el contenido. Luego los materiales que entregamos, ¿sí? Por ejemplo, poder contemplar formatos accesibles, ¿sí? Por ejemplo, se puede tener lo que tenemos escrito, lo podemos tener grabado en un audio, ponerlo también en el sitio web, generar documentos de Word o de PDF accesibles, es decir, por ejemplo, poner los textos alternativos en las imágenes que ponemos. Lo mismo que muchas veces cuando se mandan las fotografías, por ahí se puede poner alguna descripción en el título o en el mail, poner en imagen, se puede observar tal cuestión poniendo la información, la descripción de la información básica que aparece en imagen. Como les decía recién, hoy vamos a ver el módulo 2, ¿verdad? Hablar un poco de lo que es la importancia, ¿sí? De la participación de las personas con discapacidad y la participación de las organizaciones y tratar de dar lo que pueda de lo que es el fenómeno institucional, ¿verdad? La identidad, la imagen, la visión y los valores de las organizaciones, que también es todo aplicable a lo que es la red, ¿verdad? Estuvimos viendo durante estos primeros 2 días todo lo que es la imagen, la identidad y la autoimagen de las personas con discapacidad y de la discapacidad en general, ¿sí? Y ahora vamos a aplicar también todo esto, pero a las organizaciones, ¿verdad? Y vamos a partir un poco, ayer surgió también el debate, pero cómo es la importancia de la incidencia política y de la vigilancia ciudadana de los derechos.
Lo primero, y un poco de lo que surge y tiene que quedar también, que cuando hablamos de promoción de derechos, de promoción de cumplimiento, de la incidencia para el cumplimiento de los derechos, esto es un deber o requiere un compromiso que no es solamente del Estado, ¿sí? Ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sino que es un compromiso de la ciudadanía en su conjunto, ¿sí? De las organizaciones, de las personas con discapacidad de manera individual también, de todos los diferentes ámbitos que comprenden las instituciones y entidades de la sociedad. La Convención habla, ¿sí? Específicamente en el artículo 33, de la importancia de la participación y dice: la sociedad civil, en particular las personas con discapacidad y las ONGs, participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. Es importante de formarse, ¿sí? Para enriquecer las opiniones. Y ahí tampoco entrar en lo que es la educación, pero la importancia de formarse, ya sea en comunicación, en el ámbito de leyes, digo, cuestiones que puedan enriquecer, como en igualdad de condiciones, todas nuestras opiniones y todos nuestros pensamientos. Entonces hablamos, para propiciar la vigilancia, ¿sí? Hablamos de un enfoque que combine la transversalidad de la perspectiva de la discapacidad en todos los proyectos, ¿sí? En todos los proyectos e iniciativas, en todas las políticas públicas que haya. Revisar que estas políticas contemplen los derechos de las personas con discapacidad y no atenten contra su participación, ¿sí? O sea, es tener en cuenta a las personas con discapacidad como destinatarios también de esas políticas, ¿sí? Y luego también va a haber políticas o cuestiones particulares que van a ser específicamente para las personas con discapacidad, ¿sí? Pero lo importante es transversalizar esa perspectiva de la discapacidad en todo. No es generar leyes especiales, leyes segregadas, sino que en todas las políticas, que en todos los programas, que en todas las políticas públicas que se hagan, estén contempladas las personas con discapacidad. O por contraste, que no atenten contra su participación. Eso implica el lenguaje, el enfoque, la accesibilidad. Por ejemplo, la Convención es una ley específica, ¿sí? Que habla de discapacidad, toda. Pero luego, por ejemplo, tenemos en Argentina hay una ley de medios. Bueno, que hay un artículo particular que habla de las medidas de accesibilidad para garantizar la participación de las personas con discapacidad. No es que hay una ley nueva, diferente, específica de medios y discapacidad. No, es la ley para todos, pero contempla este sector de la sociedad, ¿sí?